Y quiero leer un pasaje de la palabra de Dios, según está en el libro de San Mateo capítulo 4, versículo 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, verso 17, vuelvo y lo digo. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjeme decirle que dejar el pecado y dedicarse a la corrección de la vida de uno, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor o contrición. Es cambiar de actitud. Básicamente el arrepentimiento es cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de corazón y de dirección. Dios escogió a Pablo como un predicador a los gentiles, y por donde él iba predicando, les iba diciendo a la gente que debían de arrepentirse. Y Pablo cumplió con esto por predicar que todos se arrepintieran. Por donde iba predicando sobre el arrepentimiento. Y aquí noto al Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él inicia también su ministerio. La palabra que Él inicia es: arrepentíos. Él no empieza diciendo: vengo a bendecirlos, vengo a prosperarlos. No, Él empieza con una palabra que es poderosa, y es: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde nuestro primer padre, que fue Adán, a él se le fue encomendado un reino, pero él perdió el dominio a causa del pecado. Perdió el reino, perdió la conexión con el cielo por causa de la desobediencia. Pero para eso apareció el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, para restituirnos a nosotros los hombres lo que perdimos al principio, el reino, para restituirnos el dominio. Pero para que haya esa restitución tiene que haber una acción, y ese es el arrepentimiento. Es el abandono total del pecado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces el arrepentimiento es una vuelta del pecado hacia Dios. Es una transformación radical de mente, de actitud, de convicción y dirección. Arrepentimiento es un hecho voluntario del hombre al responder al llamado de Dios. El arrepentimiento es el primer hecho de fe e incluye varios elementos importantes. Y como número uno, el arrepentimiento necesita el reconocimiento del pecado. Es decir, yo debo reconocer que soy un pecador. Te pregunto, amado oyente, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Las puedes contar? ¿Cuántas malas acciones en tu vida? ¿Cuántos odios? ¿Cuántas violencias? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos engaños? Pudieras decir, son incontables. ¿Sí? Por eso, como número uno, si queremos alcanzar el favor de Dios y tener un verdadero arrepentimiento, necesitamos reconocer que somos pecadores. Como número dos, necesitamos confesar el pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Es decir, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
como número 3, la contrición por el pecado, es decir, la tristeza, el dolor por haber ofendido a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas lágrimas le hemos causado al cielo? ¿Cuántas lágrimas le hemos causado al Señor Jesús? Porque la palabra de Dios dice que no hay nada oculto, que Él todo lo ve. Los ojos de Dios están abiertos y mirando el bien y el mal, todo lo que tú haces. ¿Cuántas lágrimas le hemos causado? Por eso necesitamos como número 3 tener tristeza por haber pecado. Y número 4, y una decisión de dejar el pecado. Necesitamos determinarnos. Y antes de que alguien pueda arrepentirse del pecado, primeramente debe comprender que es un pecador. Y Jesús lo dijo en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amado oyente, amado amigo, usted dirá: pero yo soy muy pecador, ¿cómo Dios me va a perdonar todo lo que yo he hecho? Quiero decirte que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Tú has estado enfermo por hace mucho tiempo. Estoy hablando de la enfermedad del pecado. Tú necesitas a Jesús. Necesitamos al Señor Jesús. Y para eso necesitamos comprender y reconocer que somos pecadores. Si queremos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y el Señor lo dice en San Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra de Dios: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No importa cuántos pecados haya hecho, cuántas faltas hayas cometido delante de Dios. La palabra de Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y también dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Todos hemos pecado. De manera que el Señor Jesús realmente vino para el mundo entero. Sin embargo, Él declara que salvará solamente a aquellos que reconocen sus pecados. Por eso, como comentaba ahora en el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te pregunto, ¿de quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce sus faltas, que reconoce que sin el Señor nada es. Una persona pobre en espíritu es aquella que le dice: Señor, yo sin ti no puedo, te necesito en mi vida. De aquellos es el reino de los cielos. Y muchas personas son buenas moralmente y muy religiosas. Se jactan porque cada 8 días van a la capilla a adorar a Dios. Pero estos encuentran muy difícil arrepentirse ni recibir el Espíritu Santo, porque no se dan cuenta de su gran necesidad y no desarrollan un sentido de urgencia. Puede haber arrepentimiento solamente cuando el hombre reconoce sus pecados y su necesidad de Dios. Amigo, amado creyente, amado amigo, tú necesitas reconocer que eres un pecador. Y una vez que alguien comprende que es un pecador, debe confesarlo. No a los hombres, porque nada puede hacer el hombre por el hombre, sino al Señor Jesucristo, a Dios. Dios ya lo sabe todo, pero Él quiere que le confesemos. Él quiere escucharlo de nuestros labios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Señor, Él quiere. Y Él donde tú estés, Él puede ahí escucharte. Porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor quiere que usted confiese su pecado, pero también, ojo, lo que el Señor quiere, mire, el Señor quiere que usted también se aparte de su mal proceder. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero confesar nuestros pecados es a Dios directamente, al Señor. Y en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 25, nos podemos encontrar una palabra muy significativa y muy poderosa. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 25. Y la palabra de Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mire qué tan grande es el amor de Dios. Qué tan bello es nuestro Salvador. Cuando una persona se arrepiente de verdad, hay una conversión y le entrega su vida a Cristo en obediencia, a través del bautismo en el nombre de Jesús, la sangre del Señor Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y mire lo que el Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, borrón y cuenta nueva. ¡Qué buena noticia! Como si tú le debieras al banco 70 millones de pesos por un préstamo y después no tienes cómo devolverlos. No pudiste pagar. Tal vez en el negocio que querías invertir no te fue bien y no tienes cómo pagarlo, pero viene alguien y se acerca y le dice: yo pago esa deuda por ti. Así es el amor de Dios. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y en la Biblia podemos encontrar hombres que pecaron, que fallaron, pero ellos tuvieron que reconocer. Y me llama la atención la oración de David al haber cometido adulterio. Cuando se encontró con el profeta Natán, el siervo de Dios, y le dice: ese hombre eres tú, aquel hombre que merece morir eres tú. Porque a David cometió homicidio y también adulterio. ¡Wow! Pero la Biblia dice que David lloró. David se arrepintió, y por eso está escrito el libro de Salmos capítulo 51. Señor, ten misericordia de mí. Y leemos en el libro de Salmos capítulo 51 que él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y limpia de mi pecado. Y el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí David dice estas palabras, dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amado oyente, en esta preciosa hora, Dios quiere que tengamos un verdadero arrepentimiento. Solo Dios puede dar la tristeza que produce el arrepentimiento.
El arrepentimiento viene por la gracia de Dios a través de la fe. Notamos la parábola, le dijo al pródigo. Este joven pidió toda la herencia a su padre. Y la Biblia dice que se fue muy lejos. Y aquí en aquellas ciudades el joven gastó toda su herencia y la malgastó con amigos. Como tal vez, amigo, usted ha malgastado esa bendición que Dios le ha dado. Le ha fallado al Señor. Pero la palabra de Dios dice que en aquella temporada, en aquella época, vino una gran hambre a aquellas ciudades. Y este joven, cuando ya hubo malgastado toda la herencia que le dio su padre, tuvo hambre. Y buscando empleo, le dieron alguna área para que él desarrollara su empleo, cuidando, apacentando cerdos. Porque eso es lo que hace el enemigo. Después de haberlo todo, Él quiere robar nuestra bendición. Él quiere que nosotros perdamos esa herencia que el Señor nos ha dado. Y quiero decirle, amado amigo, que este hijo pródigo, dice la Biblia, que ansiaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y ni aún así se les daba. Y dice la palabra de Dios, hasta que este muchacho entrando en sí, volviendo en sí, él recapacitó. Y él dijo, bueno, ¿cuánta gente, jornaleros en la casa de mi padre? Hay gente que están comiendo bien, están viviendo bien. Y yo aquí muriéndome de hambre. Y él dijo, volveré a mi casa y volveré a mi padre y le pediré perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme tan siquiera como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra de Dios que este joven se fue hacia su casa. Pero lo que más me da gozo de esta historia, de esta parábola, es que cuando el muchacho venía a lo lejos, el padre lo vio. Es decir, el padre estaba pendiente todos los días mirando a qué hora regresaba su hijo. Y la Biblia dice que el padre corrió hacia él y le recibió gozoso y le dio un abrazo y lo besó. Ese es nuestro Padre Celestial. Él está esperando que alguien hoy, no mañana, sino hoy, alguien hoy vuelva en sí. Y decirle, Señor, he pecado contra ti. No merezco ser tu hijo. Recíbeme, Señor, en tu reino. Recíbeme. Perdona mis pecados, limpia mi corazón. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice, hijitos, si hubiésemos pecado, abogado tenemos. Amado oyente, tú tienes un abogado. No importa cuánto pecado hayas hecho. Amado creyente, tal vez te has apartado del reino de Dios. Tal vez has decaído, le has fallado a Dios. Y todos los días tu conciencia te acusa. Porque hay algo que no podemos, hay dos cosas que no podemos escaparnos de ella. Y número uno es de los ojos de Dios. Y número dos es de nuestra conciencia. Podemos engañar, podemos aparentar ante el mundo. Pero ante Dios y ante nuestra conciencia no podremos jamás. Tú sabes en lo más profundo de tu corazón si le has fallado a Dios. Y si le has fallado a Dios, amado oyente, hoy es un día especial. Hoy es un día de misericordia. Hoy es un día de bendición. Hoy es el día que ha hecho el Señor para tornarnos a Dios. Para que usted corra hacia su Padre y le pida perdón por todas sus faltas. Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte. Si hoy fuese el último día de tu vida, si se te fuera dicho, hasta hoy a las 12 de la noche tienes vida, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo en este momento?
¿qué sería lo que harías? De mi parte, yo creería que lo primero que harías es arrepentirte, pedirle perdón a Dios por todo lo que has hecho que no ha estado bien delante de sus ojos. Quiero decirle, amado oyente, por eso la palabra de Dios siempre habla en tiempo presente. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor en este momento. Y allí donde tú estás, el Señor te está haciendo una invitación y te está haciendo un llamado. Corre hacia Él. Determínate en seguirle. Empieza a buscar del Señor. Busca dónde congregarte. Dile al Señor, pide dirección al Señor. Señor, guíame, ¿dónde debo de congregarme? Te necesito en mi vida. Vuelve a casa, amigo. Vuelve a casa, hermano, que te has apartado del Señor. Porque hoy puede ser el último día. El día de mañana es incierto. Hoy es el día de salvación. Y Dios quiere que tengamos un verdadero arrepentimiento. No te olvides que arrepentimiento es cambio. Cambio de dirección, cambio de mentalidad. Si antes te gustaba tomar, ahora no lo hago porque quiero obedecer a Dios. Si antes le gustaba mentir, ahora no lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios. Y ahora le voy a entregar mi vida al Señor por completo. Quiero hacer otra oración en este momento. Y quiero invitarle, amado creyente, amado amigo, amado hermano, que tal vez te has alejado de Dios, has dejado que tu espíritu, tu alma se enfríe espiritualmente. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Quiero invitarle a que usted en un momento, en este preciso momento, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que he sido un pecador. Reconozco que te he fallado, que incontables son las faltas que he cometido. Señor, he infringido la ley, he infringido tus mandamientos. No merezco ni siquiera ser llamado tu hijo, porque el pecado ha hecho división entre tú y yo. Pero en esta hora estoy aquí, Señor. Ha permitido, Señor, que esté en conexión con tu palabra. Y reconozco que he sido un pecador. Y me arrepiento con tristeza en lo más profundo de mi corazón, de mi alma. Me arrepiento totalmente de todo ese mal que he hecho, de todas esas faltas, de todo ese pecado que he cometido. Me da vergüenza, Señor, me da vergüenza. Pero te pido, Señor, conforme a tus piedades y a tus misericordias, borre mis rebeliones. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Tu palabra me dice que tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la sinceridad. Y reconozco, Señor, y te soy sincero, aunque a usted no se le es oculto nada, pero te soy sincero, Señor, necesito de ti. Entra en mi vida, gobierna mi corazón, gobierna mi mente, y me determino en seguirte, Señor, a partir de ahora. Te lo pido, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús.